Alien Mountain. Alien Mountain se eleva desde la húmeda jungla de Sri Lanka, casi pareciendo una enorme pista de aterrizaje. Si eliminaran los árboles de la cima, parecería el lugar perfecto para que una flota alienígena aterrizara sus naves. Y según un estudio reciente de una espeluznante cueva de la montaña, ¿puede que eso haya ocurrido de verdad? Los científicos pueden haber encontrado pruebas de una invasión alienígena en la selva de Sri Lanka hace 500.000 años. El Dr. Aravind Narasimhan es el director general de la Unidad de Investigación de Astrobiología y Ciencias de la Tierra en Asia Meridional. Su objetivo es descubrir pruebas de vida extraterrestre, pero no mira el cielo, sino el suelo. Su enfoque es la paleontología, la búsqueda de evidencia extraterrestre en el pasado neolítico de la humanidad. La investigación del doctor lo llevó a Alien Mountain, donde él y su equipo descubrieron petroglifos asociados con los pueblos del Neolítico. Su descubrimiento fue tan inmensamente controvertido que la comunidad científica prácticamente lo ignoró. Alien Mountain, también se llama Danigala Circular Rock, se ganó su apodo porque es un popular punto de avistamiento de ovnis. Los lugareños creen que los extraterrestres tienden a congregarse en el cielo sobre la montaña, casi como si se sintieran atraídos por ella. Se ha detectado actividad humana en la montaña desde hace al menos 125.000 años. Algunos de los primeros cazadores del mundo vivieron en esta parte de Sri Lanka. Incluso se ha sugerido que los paleolíticos llegaron a Sri Lanka antes de la fecha aceptada para la evolución humana. Se supone que los humanos evolucionaron hace unos 300.000 años. Sin embargo, hay pruebas de que los antepasados de la cultura Vida estuvieran en Sri Lanka hace unos 500.000 años. Veamos lo que descubrió el Dr. Aravinda. En la ladera noroeste de Alien Mountain, los investigadores encontraron tallas antiguas. Se conocen como runas ciegas, una serie de extraños grabados que parecen runas vikingas, pero no lo son. Las tallas representan seres humanos, animales, signos geométricos y figuras antropomorfas. Los investigadores creen que fueron realizados por una sociedad que se extinguió hace miles de años. Los petroglifos, descoloridos, podrían representar creencias religiosas que nunca serán comprendidas por la gente moderna. Incluso podrían representar un sistema de recuento astronómico que utilizaban los observadores de las estrellas prehistóricos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los extraterrestres? Las tallas no son directamente relacionadas con una flota alienígena. Por el contrario, se suman a la creciente evidencia de que la gente ha estado en Sri Lanka durante cientos de miles de años, aparentemente desafiando lo que la ciencia nos dice acerca de la evolución. Pero hay quienes creen de todo corazón que los extraterrestres dejaron seres humanos en Sri Lanka hace 500.000 de años. ¿Y tú qué crees? Los monolitos han regresado. Los monolitos han regresado y ya sabes de cuáles estoy hablando. En noviembre del año 2020, se descubrió un misterioso monolito de metal en las profundidades del desierto de Red Rock, en Utah. Otro apareció en Atascadero, California, y otro en el noreste de Rumania. Este fue el comienzo de la pandemia. Los monolitos captaron la atención del mundo en uno de los momentos más extraños de la historia moderna, y ahora han regresado. En el año 2024, un monolito de metal idéntico al encontrado en Utah apareció aleatoriamente en Gales, Reino Unido. ¿Fue colocado allí por los mismos bromistas que levantaron el monolito en Utah? ¿O eran todos producto de extraterrestres? El monolito de Gales mide 3 metros de altura. Es plateado, brillante y parece sacado de una película de ciencia ficción. También está en medio de la nada, en un acantilado fangoso, donde hay que desviarse del camino para encontrarlo. Parece una lanza brillante clavada en el suelo, como una estaca. Debió haber costado mucho trabajo lograr que quedara en posición vertical e inamovible. ¿Pero quién es el responsable? Nadie lo sabe, pero al menos puedo decirte quién lo encontró. El trabajador de la construcción Craig Muir estaba dando una caminata cuando se encontró con el monolito. Craig hace la misma caminata todo el tiempo, por lo que el monolito no podría haber estado allí por mucho tiempo o lo habría visto antes. Según dijo, el monolito parecía como si un ovni acabara de ponerlo en el suelo. No habían marcas de neumáticos ni huellas. No habían pruebas de que nadie más que Craig hubiera estado caminando por los acantilados fangosos y sin camino. Cuando el descubrimiento se hizo público, las redes sociales se volvieron locas. La zona aislada pronto se vio invadida por turistas curiosos. No pasó mucho tiempo antes de que la gente intentara destruir el monolito. Le hicieron abolladuras, pero parecían incapaces de derribar el sólido trozo de acero. Todo esto sucedió en marzo. Ha pasado un poco más de un mes y nadie se ha presentado para reclamar la autoría del monolito.
Nadie tiene ni idea de lo que está pasando aquí. ¿Crees que podríamos ver más de estos en los próximos meses? Hay que estar atentos. La misteriosa desaparición de Tartessos. Hace 2500 años, una civilización desapareció en el aire. ¿Pero qué ocurrió con la antigua sociedad de Tartessos? Algunos creen que son los verdaderos atlantes, mientras que otros no están tan seguros. En el siglo IX a.C., un misterioso grupo de personas formó una civilización en la península ibérica. Los historiadores creen que fueron un grupo mixto de griegos y fenicios que huyeron de su tierra natal para colonizar una zona rica en recursos. Se centraron en el valle de Guadalquivir y comenzaron a expandirse. En la actualidad hay más de 20 yacimientos en toda España atribuidos a los Tartessos, pero no siempre fue así. Hace un siglo, los expertos ni siquiera sabían si los Tartessos existían. Las únicas referencias a la sociedad se encuentran en antiguos textos griegos y romanos. Los arqueólogos no habían encontrado ninguna prueba física, porque no sabían si los Tartessos era el nombre de un reino, una ciudad o una montaña polvorienta. Pero ahora, gracias a los hallazgos arqueológicos, los expertos lo saben mejor. En 1978, descubrieron Cancho Roano, uno de los yacimientos mejor conservados de los Tartessos. Aquí hay 3 enormes pirámides, cada una orientada hacia el amanecer. Las murallas se construyeron a finales del siglo VI a.C. Desde entonces, los investigadores han encontrado fosas llenas de huesos de animales, pruebas de que uno de los templos fue incendiado y joyas de oro y herramientas de hierro deshechas al azar. Durante 23 años, Sebastián Celestino Pérez fue el director de la excavación de Cancho Roano, y ni siquiera él comprende la cultura de los Tartessos. Se han encontrado fosas de sacrificio donde se sacrificaban a más de 50 animales. Los expertos no saben por qué. Se han encontrado otros templos que fueron quemados hasta los cimientos, aparentemente a propósito. Una vez más, los expertos no saben por qué. Durante 400 años, esta civilización dominó Iberia. Claramente tenían creencias religiosas complejas que involucraban al fuego y sacrificio, pero nadie puede entenderlas. Los científicos no pueden descifrar qué sucedió con esta gente. En el siglo V a.C., simplemente se fueron, dejaron de construir cosas y desaparecieron. No hay ninguna evidencia de que estuvieran siendo atacados. Entonces, ¿por qué se fueron y a dónde se fueron? Celestino Pérez cree que pudieron haber sufrido un terremoto o incluso un tsunami. Toda la civilización pudo haber sido arrastrada físicamente fuera de la península y sus ciudades destruidas como castillos de arena en marea alta. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. El tesoro perdido de la Esperanza. El barco pirata Esperanza se estrelló en los arrecifes occidentales de Palmira en 1816. Cuenta la leyenda que los supervivientes del barco dejaron un inmenso tesoro de oro y plata, y aunque los investigadores nunca han encontrado el tesoro, se supone que sigue ahí afuera, en alguna parte. Los científicos no están seguros de que sea real, pero eso no significa que no debas ir a buscarlo. El 1 de enero, el Esperanza y su tripulación de piratas zarparon del puerto de Callao, en Perú. Los españoles acababan de saquear los tesoros de los templos incas, tomaron todo el botín robado, llenaron el barco y zarparon. El 5 de enero, el Esperanza quedó atrapado en una tormenta. El mástil se rompió y en medio del caos apareció un asaltante desconocido y atacó al barco. Aquí es donde las cuentas empiezan a volverse borrosas. No está claro si el Esperanza se hundió o si el barco atacante se hundió. En cualquier caso, el tesoro se salvó y todos los que sobrevivieron al caos zarparon rumbo a China. Después de 43 días en el mar, los marineros se enfrentaron a una fuerte borrasca y chocaron contra unos arrecifes inexplorados. El barco se hundía, pero la tripulación logró navegar una milla hasta una pequeña isla y allí enterraron el tesoro. Debo mencionar que no lograron acercarse a China, desembarcaron en Palmira el 16 de junio. Durante los siguientes 120 días, los supervivientes lucharon para construir un nuevo barco. Fue como el peor episodio de Survivor. Cuando el barco estuvo listo, 80 personas zarparon, llevándose una pequeña cantidad de oro cada una. En la isla quedaron 10 supervivientes, a quienes se les asignó la tarea de custodiar el tesoro. Esperaron un año, pero nadie volvió a buscarlos.
Parecía que las 80 personas se habían perdido o se habían ahogado, o tal vez huyeron con el poco oro que se habían llevado. Las 10 personas en Palmira todavía están atrapadas en una isla desierta con un enorme tesoro enterrado en un pozo de arena. Tenían que hacer algo rápido. En septiembre de 1817, 6 supervivientes partieron en una balsa de muy dudosa calidad en busca de ayuda. Si te preguntas por qué no todos se fueron, fue porque 4 personas tuvieron que quedarse en la isla para custodiar el tesoro. El tesoro era demasiado grande y pesado para moverlo. Necesitaban un barco de verdad para poder llevar su botín a tierra firme. Las 6 personas no lo consiguieron. 4 de ellas fueron arrastradas por la borda durante la tormenta. Los 2 marineros restantes fueron recogidos por un ballenero estadounidense. Uno de ellos murió a causa de una enfermedad. El único superviviente fue llevado a Mission City, la actual San Francisco. Dijo que se llamaba James Hines y lamentablemente James no se recuperó. Aunque había sobrevivido al viaje, estaba muy enfermo. Justo antes de morir contó la historia de lo que le pasó a la Esperanza, y aunque habló a la gente de los 4 hombres que seguían atrapados en la isla con el tesoro, nadie fue a buscarlos, al menos no de inmediato. La historia no se hizo pública hasta 1902. Los relatos sobre el Esperanza aparecieron en los periódicos locales, y pronto los cazadores de tesoros invadieron Palmira. Sin embargo, a día de hoy nadie sabe qué fue del tesoro de la Esperanza. Tampoco se sabe si los 4 supervivientes atrapados en Palmira llegaron a salir de la isla. ¿Por qué los egipcios estaban obsesionados con los meteoritos? Inscrita en jeroglíficos, dentro de una pirámide de 4.400 años de antigüedad, se encuentra la siguiente frase: el rey Unis se apodera del cielo y parte su hierro. Esta línea de texto parece demostrar que los antiguos egipcios comprendían la importancia de los meteoritos. Los reyes tenían rocas espaciales abiertas y convertidas en objetos poderosos. El pasaje que les leí proviene de los textos de las pirámides. Los textos se componen de antiguos hechizos, encantamientos y lecciones. El texto fue escrito en las paredes de pirámides y tumbas de todo Egipto, como la pirámide del rey Unis en Saqqara. ¿Sabías que hasta el siglo XVIII los intelectuales europeos no empezaron a hablar de meteoritos que caían del cielo? Sin embargo, los egipcios, babilonios y griegos comprendían la naturaleza de los meteoritos miles de años antes. Los egipcios tenían una especial predilección por los meteoritos y el hierro que contenían. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuánto sabían los egipcios sobre el cosmos? Para entenderlo, volvamos un momento a la Edad del Hierro. La mayoría de los estudiosos coinciden en que la Edad del Hierro comenzó hace 3.300 años con el Imperio hitita de Anatolia. Los hititas aprendieron a extraer hierro metálico de minerales, dominaron el calor y descubrieron cómo fundir con forjas que ardían a más de 2.300 grados Fahrenheit. Los egipcios no dominaron este arte hasta hace unos 2.600 años. Lo curioso es que, incluso sin saber procesar adecuadamente el hierro, los egipcios tenían objetos de hierro. Algunos de los objetos de hierro más antiguos se han encontrado enterrados en Gerseg, que datan de hace unos 5.300 años. En la tumba de la reina Aishet, los arqueólogos descubrieron un amuleto de hierro de hace unos 4.000 años. Y en la tumba de Tutankamón se descubrió una daga de hierro de unos 3.300 años de antigüedad. ¿De dónde procedía todo ese hierro si los egipcios no sabían fundirlo? El hierro provenía de los meteoritos. Las pruebas científicas demostraron que la daga de la tumba del rey Tut vino del espacio exterior. He aquí otro dato sorprendente. La antigua palabra egipcia para hierro es Bah-en-Pet. Se traduce literalmente como hierro del cielo. No se puede discutir que los egipcios entendían que los meteoritos venían del espacio. Sabían que en esos meteoritos había un metal que podía convertirse en objetos. Más de 2.000 años antes de que nadie en el mundo fundiera hierro, los egipcios lo extraían de rocas espaciales. La pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué los egipcios entendieron cómo utilizar y dar forma al hierro celestial? ¿Tuvieron ayuda? ¿Podría ser que los visitantes de las estrellas dieran a los egipcios los conocimientos que necesitaban para trabajar con el metal cósmico? ¿O simplemente los antiguos egipcios eran extremadamente inteligentes? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. La sospechosa ciudad en medio del océano. Unas ruinas descubiertas en medio del Océano Pacífico podrían ser los restos de una raza de seres legendarios. Las ruinas podrían incluso pertenecer a la civilización perdida de la Atlántida, la ciudad perdida de Nan Madol, en la isla de Micronesia, de Pompey. Es un misterio sobre otro, y para que quede claro, eso es Pompey, no Pompeya. Nan Madol es una ciudad, o mejor dicho, fue una ciudad en la antigüedad.
Actualmente se encuentra sobre una laguna con sus canales, muros de piedra y enormes edificios rotos y destrozados. Los científicos han datado las ruinas en el siglo I después de Cristo, aunque la ciudad podría ser más antigua. ¿Quién en el mundo vivía en el medio del Océano Pacífico al mismo tiempo que los romanos conquistaban Inglaterra? Echa un vistazo a esta imagen de Google Earth. Muestra lo que queda del Nan Madol, que evidentemente no es mucho. Desde el cielo se puede ver cómo la ciudad es invadida por el follaje de la selva. Parece como si parte de ella hubiera sido arrastrada por el mar y el resto por la vegetación. En tierra se puede ver lo impresionantes que son las ruinas. Nan Madol es la única ciudad antigua construida directamente sobre un arrecife de coral. Pero, ¿quién la construyó? Los arqueólogos los llaman Sau-de-Leor. Aunque no fuera ese el nombre que se dieron a sí mismos, gobernaron la isla durante más de 1000 años y, según los lugareños, sus espíritus aún rondan las ruinas por la noche. El arqueólogo Richard Egelhard, antiguo asesor de la UNESCO, afirmó que Nan Madol es uno de los sitios más significativos que no ha entrado en la lista de Patrimonio Mundial. Se le ha comparado con la isla de Pascua porque, en la región de Oceanía, Nan Madol es el único otro gran sitio arqueológico. La isla de Pascua recibe alrededor de 50.000 habitantes al año, mientras que Nan Madol recibe menos de 1.000. Si alguna vez has querido ver un lugar antiguo intacto por los turistas, será mejor que busques un buen barco. La historia del Sau-de-Leor es muy turbia. Se cree que construyeron la mayor parte de Nan Madol después del siglo XIII, pero habían llegado a la isla mucho antes. La leyenda cuenta que un par de hermanos descubrieron la isla en el siglo VI. Entonces, formaron una nueva sociedad centrada en el culto al mar. Se desconoce de dónde vinieron los hermanos. Nadie sabe siquiera cuánto tiempo llevan los humanos en la isla de Pompey. Pero quizá el mayor enigma sea cómo se construyó la ciudad. Nan Madol requirió más de 750.000 toneladas de piedra. Con una población estimada de menos de 30.000 habitantes, habría sido un trabajo imposible. No tenían poleas ni tecnología y estaban construyendo en una laguna. Tenían muchos desafíos, pero debían haber sido muy avanzados tecnológicamente. El reino perdido de Reged. En la Edad Media existía un poderoso reino en las tierras celtas del norte de Inglaterra y el sur de Escocia. Se llamaba Reino de Reged y alcanzó su máximo esplendor en el siglo VI y VII. Sin embargo, los historiadores no saben mucho sobre este reino. Lo que sí saben proviene de un libro de poesía del siglo XIV llamado el Libro de Taliesin. Según este libro, escrito 700 años después de la caída del reino, Reged estuvo estrechamente relacionado con el rey Arturo. Uno de sus reyes fue Urien, que supuestamente se casó con la hermana de Arturo, llamada Morgan le Fay. Reged jugó un papel clave en el intento de rechazar a los invasores anglos. Eso es lo que dice el libro. Pero ¿qué sucede con la evidencia arqueológica? Una excavación reciente en Trusty Hill Fort ha revelado que Reged era real. Y por lo tanto también lo era el rey Arturo. Al menos eso esperamos. Trusty Hill Fort está en Galloway, Escocia. Durante la excavación, los investigadores descubrieron una muralla de piedra que alguna vez rodeó una pequeña fortaleza en la cima de una colina. Los expertos del proyecto Galloway Peaks creen que las ruinas son las de la fortaleza capital del reino. Desde aquí gobernaba el rey Urien. El descubrimiento es un gran acontecimiento porque por primera vez se ha confirmado físicamente el reino de Reged. Ahora las historias escritas en textos antiguos como la historia de Vitronum y el libro de los Taliesin pueden considerarse verdaderos relatos de la historia. El linaje de los reyes de Reged se remonta a Coel-Hen, considerado el origen del mito del viejo rey Cole. Y esto es una locura porque el rey Cole es considerado tan mítico como el rey Arturo. Pero a medida que los cuentos antiguos se vuelven más palpables de ser hechos históricos, el rey Cole parece ser cada vez más real. Y esto significa que Urien pudo haberse casado con la hermana de Arturo. Incluso con el descubrimiento de la fortaleza, poco se sabe sobre el reino. Los historiadores solo conocen 4 reyes. En el año del 730 después de Cristo, Reged había sido anexionada por Northumbria y había desaparecido. Su lengua fue sustituida por el inglés antiguo y luego en el año 900, Northumbria fue destruida por los vikingos. ¿La reina Saba y el rey Salomón confirmados? Una antigua inscripción en una vasija puede haber demostrado una de las conexiones más misteriosas de la historia. Me refiero al rey Salomón y la reina Saba. Las inscripciones en cuestión están inscritas en el cuello de una vasija rota que data de hace unos 3.000 años.
La vasija proviene de los días del rey Salomón, cuando el personaje bíblico gobernaba el antiguo Israel. Durante los últimos 10 años, los arqueólogos han intentado descifrar la inscripción. No fue hasta el año 2023 que el caso se abrió de par en par. Los arqueólogos identificaron la inscripción como escrita en sabeo, una lengua común que se hablaba en Arabia en la época del Antiguo Testamento. El sabaeo era la lengua nacional del reino de Saba. El texto resultó ser sencillo. En la vasija se lee Ladanum 5. Es una referencia a la planta, que se utilizaba para hacer incienso en el siglo X a.C. El fragmento de la vasija fue descubierto durante una excavación en Jerusalén en el año 2012. Pero, ¿cómo va a cambiar esto la historia? Porque la vasija fue fabricado localmente por alguien que hablaba la lengua del reino de Saba. La inscripción es la primera prueba real de que existía una fuerte relación entre el reino de Salomón en Jerusalén y Saba. Saba aparece en los textos religiosos de cristianos, musulmanes y judíos. En la Biblia se le describe como la reina de Oriente. Los eruditos modernos creen que gobernó el reino de Aksum en Etiopía o el reino de Saba en Yemen. Puede que incluso gobernara ambos. Aksum y Saba podrían haber estado unidos en un vasto imperio. La Biblia también dice que la reina llevó paquetes de incienso a Jerusalén como regalo para el rey Salomón. Incienso que habría sido elaborado a partir de plantas de ládano y guardado en frascos como el que se encontró en Jerusalén. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Sé que esto es solo un frasco con una palabra inscrita en él, pero parece que da vida a la Biblia. La reina de Saba tuvo un hijo con el rey Salomón, Menelik I. Menelik regresó más tarde a Jerusalén y robó el Arca de la Alianza. Científicos, historiadores y académicos nunca han podido decir si estas historias son reales o ficticias, pero ahora que esta vasija establece la conexión entre los dos reinos, es posible afirmar que Saba sí visitó Jerusalén, lo que significa que podría ser cierto que su hijo Menelik realmente robó el Arca de la Alianza. Una civilización perdida en el lago de McDonald. A 12 metros bajo la superficie del lago McDonald, en Ontario, hay una estructura muy extraña que podría ser de una civilización perdida, una civilización que vivió en Canadá antes de que finalizara la Edad del Hielo. Este impactante descubrimiento se realizó durante un proyecto submarino en la Reserva Forestal y de Vida Silvestre de Haliburton. Los científicos encontraron una estructura en el fondo del lago que parecía haber sido colocada allí por el hombre. A medida que los científicos y geólogos estudiaban el conjunto de rocas, se convencían cada vez más de que aquello no era natural. Ahora se conocen 7 monolitos en el fondo del lago McDonald. Los investigadores no pueden decir quién los construyó, solo que definitivamente fueron humanos. Estos monolitos son enormes y se parecen a los Inukjuks, formaciones de piedra construidas por los Inuit, pero sumergidos en un agua verde y turbia. Los investigadores creen que fue alrededor del 9000 a.C. la última vez que el lago McDonald estuvo seco. Solo se llenó de agua cuando terminó la Edad del Hielo y se derritieron las capas de hielo que cubrían Norteamérica. Siguiendo la lógica, la única explicación razonable para los monolitos hundidos es que los creó una civilización de la Edad del Hielo. Nadie sabe qué más hay en el fondo del lago. Podría haber casas de la Edad de Piedra, templos o cualquier cosa. Estos megalitos pueden haber sido parte de un cementerio prehistórico. Los investigadores están absolutamente perplejos. ¿Qué más crees que podrían encontrar en el fondo del lago McDonald? Házmelo saber en los comentarios. Cueva de los Tallos. En la selva amazónica de Ecuador se encuentra un gran y misterioso sistema de cuevas conocido como las Cuevas de los Tallos. Dentro de las cuevas, entre serpientes mortales y bichos infestados de enfermedades, se descubrieron pruebas de una antigua civilización de hace unos 250.000 años. Los científicos dicen que es un engaño, pero me gustaría saber qué crees tú. Antes de profundizar en el misterio mayor, necesitas saber un poco más sobre las Cuevas de Tallos. Las cuevas forman parte de uno de los sistemas de cuevas más grandes de América. Nadie sabía ni siquiera que existía hasta 1860 e incluso entonces permaneció casi inexplorada hasta el siglo XX. Es tan largo, sinuoso y confuso que explorar las cuevas es una pesadilla y muy peligrosa. A mediados del siglo XX, valientes exploradores dispuestos a abrirse paso por estrechos pasadizos exploraron las Cuevas de los Tallos. Pronto quedó claro que se trataba de un laberinto formado por más de 100 cuevas conectadas entre sí. También empezaron a encontrar señales de vida dentro de las cuevas, vida humana. Habían señales de actividad humana de hace unos 11.000 años.
¿Crees que serías lo suficientemente valiente como para explorar un sistema de cuevas como este, arrastrándote sobre tus manos y rodillas a través de túneles en las profundidades del Amazonas? Uno de los exploradores atraídos por las cuevas de los tallos fue János John Mörix, un húngaro que viajó a Sudamérica en los años 60. János era conocido por su interés en la sociedad Thule y los Ahnenerbe. Si esos nombres te suenan familiares, probablemente sea porque has estado viendo todos nuestros videos. Ahora eran grupos ocultistas alemanes asociados con la pseudociencia nazi. János creía en muchas de las cosas más inusuales que creían los nazis, como que la Atlántida era el hogar de los arios y que el mundo había sido gobernado por una raza superior. Una de sus creencias más extravagantes que tenía que ver con el continente hundido de Lemuria. La idea de János era que los magiares, los antiguos húngaros, habían viajado desde Europa a América del Sur en la prehistoria. Si podía encontrar pruebas de la presencia de los magiares en algún lugar de la selva, creía que demostraría que los indígenas sudamericanos eran en realidad húngaros. János encontró lo que buscaba en las cuevas de tallos. Encontró una caverna que contenía un escritorio de piedra pulida con enormes libros de oro. Los libros estaban cubiertos de jeroglíficos, grabados que, según János, era una mezcla de cuneiforme fenicio y sumerio. Pero eso no era todo. Cuando tocó el primer libro dorado, 4 extraterrestres le hablaron telepáticamente. Al parecer felicitaron a János por su descubrimiento. Había encontrado el último vestigio de la sociedad magiar de hace unos 250.000 años. Los libros dorados formaban parte de una biblioteca con jeroglíficos que detallan la historia perdida de los magiares. Pero sorpresa, nunca se los enseñó a nadie. János se negó a dar la ubicación exacta de la biblioteca metálica. En 1968, un grupo de mormones llegó a creer que las placas de metal que encontró János eran las mismas placas de oro que encontró José Smith cuando escribió el Libro de Mormón. Emprendieron una expedición desesperada para encontrar la biblioteca, pero ni siquiera los mormones ni nadie ha puesto nunca los ojos en los libros metálicos dorados de János. La historia perdida de Knapp of Howard. Acompáñame a Knapp of Howard, la casa de piedra más antigua de todo el norte de Europa. En esta isla escocesa ventosa y fría, hay una casa que fue construida hace 5.700 años. Está en medio de la nada y sé que lo digo mucho, pero lo digo en serio. Al oeste de Knapp of Howard, la siguiente gran extensión de tierra es Canadá, al otro lado del Océano Atlántico. Los arqueólogos creen que la casa de piedra podría haber sido una gran granja, pero nadie lo sabe. La casa está formada por 2 estructuras separadas conectadas por un pasadizo subterráneo. Y aunque la casa es muy antigua, las excavaciones han demostrado que pudo haber sido construida en un sitio aún más antiguo. Knapp of Howard podría haberse construido sobre las ruinas de un establecimiento agrícola fundado más de 4.000 años antes de la República Romana. Lo sorprendente es que no es solo la antigüedad, sino la ubicación. La casa neolítica se encuentra en la isla de Papa Westray, en Orkney. El nombre significa Gran Isla de Papars, siendo los Papars un grupo legendario de monjes. Los Papars huyeron de Islandia y ocuparon las islas del norte de Escocia en el siglo XII. Esto fue mucho antes de que Knapp of Howard fuera construido, habitado y abandonado. ¿Qué más muestras de evidencia arqueológica? La gente que vivía en Knapp of Howard criaba ganado vacuno y ovino, y tal vez algunos cerdos. Cultivaban cebada y trigo. Y también eran pescadores, por supuesto. Una de las estructuras era una vivienda para dormir y descansar, y el otro edificio era un taller y almacén. El último gran dato es que quienes vivieron en la casa de piedra lo hicieron durante al menos unos 900 años. ¿No te parece una locura de tiempo para vivir en una casa? Presumiblemente pasó de una generación a la siguiente. Nadie está diciendo que hubo vampiros viviendo aquí durante 9 siglos. Aún así, es casi un milenio entero con una familia viviendo en la misma casa de piedra al borde del mar. ¡Es impensable! Desastre en la tienda de vinos. Es hora de resolver el misterio de la tienda de vinos destruida. He hecho muchos videos en los que hablé sobre el vino antiguo, desde botellas de vino selladas encontradas en una tumba de la primera reina de Egipto, hasta enormes instalaciones de producción de vino en Roma. Pero no recuerdo haber nunca hablado de un almacén de vino. Eso está a punto de cambiar. En un sitio en Grecia, los arqueólogos han descubierto lo que creen que era una tienda de vinos de finales de la época romana. Era el equivalente romano a tu licorería local.
El descubrimiento se realizó en el año 2024 gracias a un grupo de científicos internacionales. La tienda se descubrió durante una excavación en Sicaion, Grecia. Tiene más de 1600 años de antigüedad y data de la época en que Roma empezó a derrumbarse por su propio peso. Aunque ya no hay mucho que ver en la tienda, aquí tienen un par de fotografías cortesía del proyecto de excavación de Sicaion. Es probable que en su día se ofrecieran vinos de todo el mundo conocido. De este modo, se podía acceder a una gran variedad de deliciosos vinos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo averiguan todo esto los arqueólogos? Saben que era una tienda porque descubrieron embudos para decantar, grifos y ánforas con la parte superior cortada. Todos estos objetos apuntaban a servir vino, probablemente para los clientes. Los investigadores también encontraron tapones, mesas de mármol, una olla de guisar, 60 monedas, jarras y otros objetos diversos. Es probable que estos objetos llenaran las estanterías de la tienda. Ahora creo que es el momento de hablar del desastre. Las monedas no se descubren dentro de las ruinas de una tienda, a menos que ocurra algo dramático. A juzgar por los artefactos esparcidos, los investigadores están seguros de que la tienda fue abandonada en una fracción de segundo. El vino quedó en las tinajas, el dinero quedó en la caja. ¿Pero por qué ocurrió? ¿A qué se debió el desastre? El arqueólogo Scott Gallimore, de la Universidad de Wilfrid Laurier, cree que tuvo algo que ver con un terremoto. Se han encontrado otras ruinas destruidas en esta gran parte de Grecia exactamente en la misma época. La destrucción parece estar relacionada con el paroxismo tectónico bizantino temprano. Fue un periodo de intensa actividad sísmica que sacudió ciudades en todo el Mediterráneo. Ocurriera lo que ocurriera, fue lo bastante devastador como para que incluso cuando terminó el desastre, nadie volviera a la tienda de vinos a recoger las monedas que se le cayeron al suelo. Número 10. Gente bajo el agua. El pueblo Bahau del sudeste asiático ha desarrollado una adaptación genética increíble. Sus cuerpos han cambiado para poder sobrevivir más tiempo bajo el agua, como un superpoder. Un nuevo estudio ha demostrado que estas personas han desarrollado vasos más grandes para ayudarlos a bucear, para que puedan contener la respiración por más tiempo. Durante generaciones, los Bahau han sobrevivido buceando y recolectando mariscos en el fondo del océano. Para entender por qué ocurrió esta adaptación, debemos mirar la historia de estos pueblos antiguos. Los Bahau han sido tradicionalmente una tribu nómada y marinera que sobrevive en el océano en las zonas costeras de Filipinas, Indonesia y Malasia. Hay alrededor de 1 millón de personas esparcidas por esta parte del mundo y durante los últimos 1000 años han estado viviendo en casas flotantes y viajando de un lugar a otro, viviendo directamente en el agua, muy raramente aventurándose a la tierra. Obtienen todo lo que necesitan del mar y por increíble que parezca, su cuerpo se ha adaptado para darles tanques de buceo biológicos. Funciona así. El vaso es un órgano del cuerpo humano del tamaño de un puño. Elimina las células viejas de la sangre y ayuda a reciclar el oxígeno. Cuando alguien está buceando, necesita más oxígeno en la sangre para poder contener la respiración durante más tiempo y sumergirse más profundo. Los Bahau evolucionaron para tener vasos más grandes para que puedan sumergirse bajo el agua mucho más tiempo que cualquier otro grupo de personas, conteniendo la respiración durante varios minutos mientras se sumergen a profundidades de más de 64 metros. Para comparar, una persona promedio puede contener la respiración durante aproximadamente 1 minuto y sumergirse a unos 6 metros. El gran misterio en este momento es que los científicos no entienden si esto es un tipo de mutación, un proceso de evolución o simplemente algo que está sucediendo exactamente para convertir a estos humanos prácticamente en sirenas y tritones, gente del agua. Número 9. El flujo inverso del tiempo. Por mucho que nos guste creer que sabemos cosas, la verdad es que sabemos muy poco, especialmente cuando se trata de algo como el flujo del tiempo. La mayoría de los científicos estarán de acuerdo en que el tiempo solo avanza, pero luego hay personas como Albert Einstein, quien dijo que el tiempo no es más que una ilusión. Bueno, en realidad escribió, esta separación entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque obstinada. Hoy, un equipo de físicos ha sugerido que con una mejor comprensión del sistema cuántico, el tiempo podría avanzar y retroceder. La razón por la que el tiempo solo puede avanzar es que el universo es un circuito cerrado. Imagina toda la existencia acurrucada en una bola. Todo se vuelve perpetuamente hacia adelante. Esto sugiere que el universo nunca podrá volver a su punto anterior. Solo va hacia adelante. Pero esto no necesariamente tiene que ser el caso. Los científicos de la Universidad de Bristol dicen que el espacio mismo, la luz y las partículas teóricamente podrían evolucionar hacia atrás
atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Lo único es que nunca afectaría la experiencia humana. Somos considerados sistemas macroscópicos, incapaces de percibir superposiciones cuánticas o evoluciones temporales. El tiempo para nosotros solo puede avanzar, pero en el nivel fundamental del mundo mismo, constituido con sistemas cuánticos, las cosas podrían retroceder a un estado anterior. En realidad, nunca podría volver a un punto anterior en el tiempo, como en una fecha específica de la historia, pero el universo podría plegarse hacia atrás y empujar el tiempo con él. Al menos, esto es lo que dicen los científicos. La verdad es que no tienen idea de cómo funcionaría esto en el mundo, pero sí saben que el tiempo que fluye hacia atrás parece ser una posibilidad. Número 8. Hongos en Marte. Un equipo de científicos marginales usó imágenes tomadas por el rover Opportunity de la NASA para mostrarle al mundo que hay hongos en Marte. Dicen que los hongos son evidencia directa de la vida en el planeta rojo. Aunque estos científicos están al borde de una investigación aceptable y la noción de hongos en Marte parece ridícula, su artículo fue aceptado para su publicación en una revista estudiada por pares. El autor principal del estudio es Ron Joseph, un creyente acérrimo de la vida en Marte, a pesar de que la mayor parte de la comunidad científica no está de acuerdo con él, alegando que en realidad está trabajando en contra de la ciencia. Es lo suficientemente ruidoso como para llamar mucho la atención sobre sus teorías. Pero aquí está la historia de los champiñones. Lo que Joseph vio en las imágenes posiblemente sea solo un montón de rocas que parecen hongos. Incluso aquí mismo, en la Tierra, encontrar hongos suele ser bastante difícil. Para que los hongos crezcan deben estar en un ambiente muy específico, con la temperatura adecuada, la cantidad correcta de lluvia y la humedad perfecta. En Marte no hay lluvia ni humedad. Es un desierto árido desprovisto de vida. Aún así, la cuestión es que los hongos en cuestión están en otro planeta y nadie puede confirmar o negar su existencia. Ningún científico puede probar de una forma u otra que los hongos están creciendo en Marte. Número 7. Humanos venenosos. Si alguna vez te has acostado en la cama y te has preguntado por qué los humanos no son venenosos como las serpientes de cascabel o los escorpiones, tengo buenas noticias para ti. La verdad es que los humanos podrían evolucionar para producir veneno. Los científicos de la Universidad de Graduados del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa observaron el ADN de reptiles y mamíferos y descubrieron algo impactante. Resulta que ambas clases de animales comparten la misma base genética necesaria para producir veneno oral. Lo que eso significa es que los humanos e incluso los elefantes podrían volverse venenosos en el futuro. Tomaría unos miles de años como mínimo, pero definitivamente podría suceder. La ciencia es en realidad bastante simple. Cuando el equipo observó a las víboras Abu de Taiwán, compararon ciertos genes que funcionan junto con los genes del veneno, cosas que protegen las células del estrés y regulan la modificación de proteínas. Cuando examinaron estos genes con los de los mamíferos, encontraron que tenemos nuestras propias versiones de tales genes. Además, el tejido de las glándulas salivales es bastante similar a las glándulas de veneno de serpiente. Lo que esto significa es que tenemos la misma base antigua, que podríamos permitirnos crear veneno en nuestra saliva y escupir a las personas. Lo que los científicos no saben es cómo podría suceder exactamente esto o cuánto tiempo llevaría. Piensan que bajo circunstancias ecológicas, ratones probablemente serían los más propensos a comenzar a crear proteínas tóxicas en su saliva. De hecho, existe la posibilidad de que un par de miles de años, los ratones y las ratas sean venenosos como los dragones de Komodo. Si pudieras producir veneno tóxico, ¿lo harías? ¿O preferirías quedarte con tu saliva ordinaria? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Círculos de cultivo. Los círculos de cosecha son reales. Es un fenómeno que ha desconcertado a los científicos, intrigado a la población y asustado a la gente durante décadas. Y aunque los científicos con frecuencia califican los círculos de las cosechas como bromas o engaños, la verdad es que no lo saben todo. En primer lugar, los agroglifos casi siempre se encuentran en Reino Unido. Concretamente en el suroeste de Inglaterra, los círculos de las cosechas más antiguos se remontan a 1678. Hay una leyenda del folclore que dice que un granjero inglés le dijo a uno de sus trabajadores que preferiría pagarle al diablo para que cortara el campo de avena que darle al hombre la tarifa que quería. Y así Satanás se acercó y cortó su hierba, dejando patrones extraños para molestar al granjero. Pero no sería hasta 300 años después, en Australia en 1966, que un granjero de la tierra de Tuli fue testigo de un platillo volador. Dijo que la nave alienígena salió de un pantano y voló hacia las estrellas. Cuando fue a investigar el pantano, descubrió un parche circular de juncos aplastados
y hierba. Claramente había sido hecho por una nave extraterrestre. Fue a partir de ese momento que los círculos de las cosechas se convirtieron en parte de la cultura popular. A partir de la década de 1970 comenzaron a formarse círculos simples en todo el campo inglés, pero el número de estos extraños círculos y su complejidad aumentaron exponencialmente hasta la década de 1990, cuando se produjeron los más elaborados. Estos eran círculos de cultivos que ilustraban ecuaciones matemáticas increíblemente complicadas. Para el año 2000, prácticamente habían desaparecido del mapa. No sabemos si hubo una avalancha de visitantes extraterrestres durante 30 años, o si un grupo fue el responsable de las bromas, o si los granjeros los hacían ellos mismos y simplemente se aburrieron y se detuvieron. Número 5. El apéndice. Los científicos y los médicos se han preguntado durante muchos años por qué existe el apéndice. La mayoría piensa que es una pieza inútil de la evolución, algo así como los huesos de las patas traseras que algunas ballenas todavía tienen de sus días de caminar sobre la Tierra. Pero el apéndice puede estar saliendo. Según un informe de la revista Case Reports in Surgery, una de cada 100.000 personas ahora nace sin apéndice. Este pequeño saco en forma de garabatos cerca del intestino grueso podría, en unas pocas generaciones, ser cosa del pasado. Porque existe el apéndice. Más de una de cada 20 personas contrae apendicitis cuando su apéndice se inflama, y si no se lo quitan puede morir. Parece redundante tener un órgano que mata a una de cada 20 personas sin cirugía de emergencia. Charles Darwin creía que el apéndice era un órgano de cuando nuestros antepasados comían hojas, lo que les ayudaba a digerir los alimentos. Más de un siglo después, en 2007, William Parker, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, descubrió que el apéndice podría servir como reservorio de bacterias intestinales para ayudar a la digestión de alimentos. También quedó claro que el apéndice tiene una alta concentración de tejido linfoide, lo que ayuda al sistema inmunológico. También es cierto que el apéndice ha estado dentro de los cuerpos de los mamíferos durante 80 millones de años. Claramente el apéndice se usa para algo. Es solo que los científicos aún no pueden darse cuenta de su importancia. Tampoco sabemos por qué cada vez más personas nacen sin uno y por qué con frecuencia se autodestruye e intenta matar al anfitrión. Número 4. Devolución. Los científicos han descubierto recientemente que tenemos menos ADN que nuestros ancestros antiguos y no pueden entender por qué. En un nuevo estudio, los investigadores descubrieron que los seres humanos han estado perdiendo ADN desde que evolucionamos de los simios. Incluso nuestros ancestros humanos tempranos más recientes tenían sustancialmente más datos genéticos de los que tenemos actualmente. Este extraño descubrimiento ha planteado numerosas preguntas como: ¿a dónde fue toda esa información genética? ¿Qué era en primer lugar y qué diferencia ha hecho? Y desafortunadamente los científicos no tienen la respuesta de ninguna de esas preguntas. Los investigadores fueron dirigidos por un profesor llamado Evan Isler del Departamento de Ciencias del Genoma de la Universidad de Washington. Él y su equipo secuenciaron los genomas de 236 personas diferentes de 125 poblaciones diferentes. Los resultados mostraron que el Homo sapiens en su conjunto ha perdido 40.7 millones de pares de bases de ADN. Esto es durante los últimos 13 millones de años. Todavía tenemos 3.000 millones de pares de bases de ADN, pero ¿qué pasó con los otros 40 millones? Podría ser ADN basura, cosas que ya no necesitábamos y que nos desprendimos con el tiempo, pero se descubrió que al menos 27.96 millones de estos pares de bases eran únicos, responsables de ciertos rasgos genéticos que no conocemos. Entonces, o perdimos ADN que no necesitábamos, o a medida que avanzábamos hacia el mundo moderno, nos estamos volviendo menos avanzados. Número 3. Madre meteorito. Una de las cosas más desafiantes que los científicos han intentado y no han logrado descubrir es de dónde provienen exactamente los componentes básicos de la vida humana. Sabemos que hay 4 componentes principales del ADN que son responsables de toda la vida del planeta. Estos 4 bloques de construcción principales son la composición genética de todo lo que vive y respira, y donde están estos bloques de construcción, la vida normalmente sigue. Y aunque los científicos no pueden decir con certeza de dónde provienen estos bloques, han obtenido nueva información que está poniendo de cabeza a la comunidad científica. Los 4 bloques de construcción principales, adenina, timina, citosina y guanina, se han descubierto en meteoritos que impactaron la Tierra. En otras palabras, los ingredientes que componen cada parte de tu cuerpo pueden haber aterrizado en el planeta desde el espacio exterior hace millones y millones de años. Todavía hay mucha información que necesita ser analizada, pero en este momento realmente parece que nuestro ADN vino del espacio exterior, específicamente de reacciones químicas dentro de las nubes moleculares interestelares.
Número 2. Una comunidad resiliente. Una comunidad rural en Irlanda sobrevivió a casi todas las amenazas que se le lanzaron durante 1000 años. La comunidad vivió la hambruna europea, la peste negra, la hambruna irlandesa de la papa, la anomalía del clima cálido medieval y la pequeña edad de hielo. Pero lo que realmente llamó la atención de los científicos fue lo bien que le fue a la gente de esta pequeña comunidad durante varias plagas. Se informó de muy pocas muertes y la gente aquí casi no parecía afectada por los desastres más grandes que paralizaron a Europa. Esta es la comunidad Silvanorra y aparentemente era inmune a la muerte. El investigador Gil Plunkett de Queen's University Belfast estudió el sitio en las colinas de Antrim en Irlanda. Está desierto hoy, nada más que un pantano con algunas casas abandonadas y piezas olvidadas de equipos agrícolas viejos, pero durante 1000 años, hasta el siglo XX, la comunidad siempre tuvo gente. Los residentes solo se fueron en la década de 1900 para buscar mejores oportunidades en el mundo moderno exterior. Hill hizo un montón de pruebas, estudió el polen, observó muestras de núcleos de turba, descubrió qué plantas cultivaron durante el milenio, pero no había nada que explicara por qué la comunidad permaneció inmune a todos los desastres que paralizaron al resto de Irlanda. Lo único que los científicos pueden pensar involucra la única forma en que la comunidad era diferente al resto. Verás, no había propietarios. Hasta la última parte del siglo XIX, justo antes de que todos se fueran, los miembros de la comunidad eran libres, podían cambiar su estilo de vida en cualquier momento, cultivar lo que quisieran, abandonar la agricultura por completo e ir a cazar, y nunca tenían que pagar renta. Esto es lo único que hicieron diferente, y vencieron a todas las plagas y todas las hambrunas, derrotados solo por la civilización moderna. Número 1. La estrella de Tabi. La estrella de Tabi desconcertó a los astrónomos durante años. Los científicos observaron con incredulidad y confusión cómo esta estrella, ubicada en la constelación del Cisne, se volvía más brillante, más tenue y más brillante nuevamente. Nadie podía entender por qué la estrella estaba fluctuando en su brillo. La cuestión es que las estrellas se miden aquí en la Tierra por su brillo, y la única razón por la que su brillo se atenúa es cuando un objeto celeste pasa frente a ellas, pero esto era extraño porque sucedía con tanta frecuencia que era casi como si los satélites se movieran frente a la estrella de Tabi. Los astrónomos incluso sugirieron algún tipo de megaestructura alienígena en el sistema solar de la estrella, haciendo pases aleatorios frente a ella. Recientemente los científicos decidieron que después de todo no era una megaestructura alienígena sino solo polvo cósmico. El misterio ha estado en curso desde 2011, dejando completamente perplejos a los astrónomos durante toda una década, y ahora, todos estos años después, dicen que no es nada tan grande y complicado como una nave nodriza artificial, es solo polvo, enormes nubes de polvo flotando frente a la estrella. Pero por supuesto todo esto podría ser solo una tapadera para una mega nave alienígena muy real. Número 10. Las piedras de Baalbek. Baalbek es una antigua ciudad fenicia, ubicada en lo que hoy es el Líbano, justo al norte de Beirut. Fue habitada desde el año 9000 a.C. y se convirtió en uno de los principales lugares de peregrinación del mundo antiguo. Pero por supuesto, estos no eran peregrinos budistas o islámicos, estaban adorando a un dios diferente. La gente vino de todas partes de la tierra para alabar al dios del cielo Baal. El nombre de la ciudad en realidad se traduce como Señor Baal o Valle de la Beca. En el mismo centro de la gran ciudad había un enorme templo dedicado a Baal y su consorte, Astarte. Incluso todos estos años después, las ruinas del templo todavía están allí. Pero aquí está el misterio que los científicos nunca han podido resolver. La ciudad de Baalbek fue construida con grandes piedras. Las piedras angulares de los cimientos pesan alrededor de 100 toneladas cada una. El muro de contención se construyó con piedras monolíticas, aún más grandes que pesaban más de 300 toneladas. Nadie tiene idea de cómo los antiguos habitantes de Fenicia lograron mover las piedras o incluso cómo pudieron transportarlas a la ciudad. Uno de los bloques fue descubierto a 1.6 kilómetros de distancia, con un peso de 900 toneladas. Cuando los romanos llegaron hace unos 2000 años, utilizaron las piedras originales como cimientos para sus propios edificios y templos. Incluso ellos no podían entender cómo los fenicios habían manipulado los bloques de construcción. Algunos dicen que solo podían moverse usando algo como una nave espacial o una gran pieza de maquinaria moderna. E incluso después de décadas de estudio, los científicos todavía están confundidos.
Número 9. Las pistas de aterrizaje de Nazca. Las líneas de Nazca en Perú han sido un misterio para los arqueólogos desde que fueron descubiertas en medio del desierto en la década de 1920. Las líneas de Nazca son un grupo de geoglifos dibujados en el suelo para crear formas enormes de animales y cosas que parecen monstruos. Se pueden encontrar a unos 402 kilómetros al sur de Lima y fueron creadas por la cultura Nazca hace 2000 años. Lo verdaderamente inusual de este arte histórico es que las imágenes solo se pueden ver desde arriba. Esto ha llevado a mucha especulación sobre por qué y cómo se construyeron, si los lugareños ni siquiera podían verlas sin flotar en el aire. ¿Cuál era el punto? En total, hay más de 300 diseños que cubren el desierto, incluidas representaciones de al menos 70 animales y plantas. Algunos de ellos miden 366 metros de largo. También hay un geoglifo particularmente extraño que parece mostrar una figura humana vestida como una astronauta. Sabemos que las líneas se crearon a partir del año 100 a.C. Cada geoglifo se hizo quitando alrededor de 38 centímetros de roca para revelar la arena de color claro debajo. Los geoglifos comenzaron pequeños y se hicieron más grandes a medida que los Nazca aprendieron lo que estaban haciendo. A principios de la década de 1940, el historiador estadounidense Paul Kosok estudió las líneas y determinó que tenían alguna conexión con la astrología. Después de eso, la arqueóloga alemana Maria Riesch sugirió que los geoglifos de animales estaban destinados a representar grupos de estrellas en el cielo. A medida que avanzamos en las décadas de 1960 y 1970, los investigadores comenzaron a sugerir que se hicieron como marcadores para visitantes extraterrestres. Estas teorías son bastante descabelladas y dicen que los extraterrestres ayudaron a construir las líneas como parte de una gran pista de aterrizaje para sus enormes vehículos espaciales. Pero por supuesto, probablemente ese no sea el caso. En este momento, la mejor conjetura que tienen los científicos es que las líneas se hicieron para algún propósito ritual astrológico desconocido. Número 8. Glastonbury Tor. Algunos historiadores creen que Glastonbury Tor es un lugar de entierro del mítico rey Arturo. Obviamente hay mucho escepticismo en torno a esta teoría. Nadie sabe si el rey Arturo era una persona real, porque su lugar de enterramiento nunca se ha encontrado. Glastonbury Tor es una colina en Inglaterra coronada por la Torre de San Miguel, que fue construida en el siglo XIV. Es un hito famoso en Somerset, considerado uno de los sitios más espirituales de Inglaterra. Las excavaciones han revelado viviendas que se remontan a los días de la gente del Neolítico. Los arqueólogos han encontrado herramientas de pedernal, artefactos romanos y reliquias que abarcan un periodo de más de 5000 años. Incluso encontraron pruebas de que una iglesia original fue construida en 1275 pero destruida, probablemente por un terremoto, antes de que se construyera la iglesia de San Miguel más reciente sobre sus ruinas. Desde el siglo XII, Glastonbury Tor y la leyenda del rey Arturo han ido de la mano. En 1191 los ataúdes del rey Arturo y la reina Ginebra supuestamente fueron descubiertos aquí y luego se perdieron. Pero los historiadores no lo creen. Creen que fue solo un engaño para aumentar la popularidad del área. La verdad es que no sabemos cuán importante era esta zona hace 800 años. Si el rey Arturo existió, tal vez fue enterrado aquí. Sin embargo, nunca se ha descubierto ninguna tumba. Número 7. Túneles subterráneos secretos en Mesopotamia. Ani es una misteriosa ciudad armenia, cuyo origen se remonta a 5000 años. Durante los días de Mesopotamia, Ani era conocida por ser una ciudad de gran esplendor y magnificencia. Fue llamada la ciudad de las 40 puertas y la ciudad de las 1001 iglesias. También se decía que rivalizaba con ciudades como Constantinopla y El Cairo. En el siglo XI, Ani tenía una población de aproximadamente 100.000 personas. En los años que siguieron, se convirtió en un campo de batalla para los imperios en guerra de Europa y finalmente fue abandonada y destruida. Hoy en día las ruinas de la iglesia cristiana, los templos utilizados por los zoroastrianos y las estructuras destruidas que los arqueólogos ni siquiera pueden identificar ensucian la ciudad en la cima de la colina. Pero esto es lo que realmente sorprende. En la década de 1880 se descubrió una parte subterránea de la ciudad. Los arqueólogos encontraron un túnel que conducía a un laberinto de pasillos, celdas y habitaciones enormes aparentemente sin propósito. En una de las habitaciones se descubrió un texto escrito en un antiguo idioma armenio, lo que demuestra que la ciudad subterránea era muy antigua. Hoy sabemos de al menos 823 estructuras subterráneas debajo de las ruinas de Ani. Estas estructuras incluyen establos, monasterios, tumbas y viviendas, y sin embargo nadie ha sido capaz de averiguar por qué una ciudad tan grande y próspera tenía una parte subterránea secreta. Es un misterio de miles de años que probablemente nunca se resuelva.
Número 6. Banda de agujeros. En Perú, los arqueólogos descubrieron una franja de tierra de aproximadamente 1.6 kilómetros de largo, cubierta de agujeros misteriosos. Los agujeros son poco profundos, casi como tumbas sin usar. Los expertos han estado investigando estos agujeros durante décadas, con poco o ningún éxito. El extraño sitio se llama simplemente la Banda de agujeros. Los agujeros se descubrieron por primera vez en 1931, cuando los pilotos comenzaron a volar sobre el área. Casi un siglo después, no estamos mucho más cerca de descubrir su origen. Lo que sí sabemos es que los agujeros se excavaron hace unos 500 años, en el siglo XV. Cada uno tiene 90 centímetros de ancho y menos de 1.2 metros de profundidad. Tampoco fueron tallados exactamente en el suelo, sino que fueron construidos con tierra y rocas traídas de algún otro lugar. Mirándolos desde el exterior, no tienen demasiado sentido. En total hay más de 5.000 de ellos. Aquí están las teorías más entretenidas. Algunos dicen que fueron construidos por los extraterrestres, con los agujeros dejados por algún tipo de sistema de propulsión cuando despegaron del suelo, pero una teoría más fundamentada es la que los agujeros formaban parte de un antiguo sistema fiscal inca. Los arqueólogos Charles Stanish y Henry Tantalin de la Universidad de California dicen que los agujeros se usaron como dispositivos de medición para redistribuir los alimentos. La gente habría tenido que traer su comida y tirarla a los agujeros, y luego se distribuyó a la gente del reino como una especie de programa comunista temprano. ¿Para qué crees que se usaron estos misteriosos agujeros? Y ahora el número 5, pero primero quería darles un gran saludo a todos. Gracias por su apoyo y por pasar tiempo con nosotros. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Antigua Abu Dhabi. En Abu Dhabi, los arqueólogos del Departamento de Cultura y Turismo descubrieron recientemente el edificio más antiguo conocido en la región de los Emiratos Árabes Unidos. El edificio tiene una antigüedad de 8.500 años. Esto lo hace 500 años más antiguo que cualquier otra cosa que se haya encontrado aquí. La ruina fue descubierta en la isla de Gaga hace casi 10.000 años. Este lugar no habría sido el desierto inhóspito que es hoy. Habría sido una costa fértil, tan atractiva que los cazadores del Neolítico se asentaron y construyeron algunos de los primeros asentamientos humanos. Antes del descubrimiento de esta ruina, la estructura más antigua de los Emiratos Árabes Unidos estaba en la isla de Marawa. Al observar estos dos descubrimientos, está bastante claro que las islas cercanas a Abu Dhabi fueron un punto de reunión para los primeros humanos. Pero esto es todo lo que sabemos sobre los pueblos antiguos que habitaron aquí. La ruina no es más que unas pocas paredes desmoronadas. Nadie sabe quién la hizo, cuánto duró la comunidad en la isla o a dónde fueron después. Número 4. Rikigari. A principios del siglo XX, no había realmente ningún registro arqueológico de lo que sucedió en la India entre la Edad de Piedra y la Edad Oscura, pero luego vino el descubrimiento de la cultura Harappa que hizo retroceder a la civilización de la India durante más de 2000 años. Ahora conocemos las ciudades de Dhalavira, Mohenjo-Daro y Rakigari. Estos fueron los primeros centros Harappa de la Edad de Bronce, ciudades grandes rodeadas de asentamientos agrícolas y llenas de hábiles artesanos. En total, los arqueólogos han identificado al menos 2000 sitios relacionados con la civilización. Mohenjo-Daro fue considerado el más grande con más de 300 hectáreas hasta el 2020. Fue entonces cuando se encontraron 11 montículos misteriosos en Rakigari que abarcan un área de al menos 550 hectáreas. Este sitio parece ser más grande, pero solo ha sido excavado en un 5%. Nadie tiene idea de cuál fue su significado, porque apenas queda nada, excepto un puñado de ruinas enterradas o cómo encaja en la historia antigua de la India. Dicho esto, nos sorprende que los arqueólogos estén confundidos. Se cree que la civilización Harappa existió durante solo 1300 años. Aparecieron en el 330 a.C. y desaparecieron en el aire en el 2000 a.C. Casi todo lo que construyeron se ha deteriorado y se ha perdido en el tiempo. Número 3. Los restos cremados de Buda. En un pequeño pueblo chino, los arqueólogos descubrieron los restos cremados de alguien en las ruinas de un templo. Los restos fueron encontrados dentro de una caja de cerámica con una inscripción muy misteriosa. La inscripción dice que las cenizas pertenecen al mismo Buda, Siddhartha Gautama. Fueron reunidos por monjes de la escuela de Loto del monasterio Longxing. Se recolectaron más de 2000 fragmentos cremados de Buda, junto con los huesos y dientes, y se enterraron en el salón del templo el 12 de junio de 1013. Junto con la caja, los arqueólogos también encontraron más de 260 estatuas budistas. Todos estos artefactos estaban escondidos debajo de las ruinas de lo que se cree que es el templo Manjushri. Aquí es donde la ciencia y la historia se complican un poco. Buda fue una persona muy real que murió hace 2500 años, pero según fuentes acreditadas, este no fue el único descubrimiento hecho de algunos restos humanos que supuestamente
supuestamente pertenecen a Buda. Un hueso del cráneo fue descubierto dentro de un cofre de oro en China hace unos años, también de Buda. Pasa todo el tiempo. Este caso es un poco diferente porque los restos fueron cremados. También fueron reunidos durante un periodo de 20 años por un par de monjes llamados Yunyang y Shiming. Sabemos que Buda fue incinerado, pero lo que pasó con esas cenizas después es un misterio total. Podrían estar en la caja o podrían estar en otro lugar. Número 2. Santuario del Anillo de Alemania. Hay fosas comunes inexplicables ubicadas en lo que algunos han llamado el Stonehenge de Alemania. Está ubicado en Pommelt y se ha encontrado que contiene evidencia de sacrificios humanos rituales. El sitio en sí es un santuario en forma de anillo compuesto por zanjas circulares, paredes de tierra y altos pilares de madera. Se construyó hace unos 4000 años en la Edad de Bronce temprano, y lo más probable es que se haya utilizado para la astronomía, al igual que Stonehenge en Inglaterra. Las cosas probablemente no eran exactamente iguales, pero los rituales sin duda eran bastante similares. Pero aquí es donde los dos sitios son muy diferentes. En el Santuario del Anillo de Alemania, los arqueólogos han identificado los restos de más de 35 casas comunales en los que alguna vez habitaron los pueblos antiguos, pero en Stonehenge, los investigadores nunca encontraron pruebas tangibles de domicilios. Eso significa que la gente que vivía aquí estaba en las afueras del santuario. Además, se descubrieron pozos de cuerpos en el sitio del santuario alemán. No está claro si las personas encontradas en los pozos fueron víctimas de sacrificio, pero el arqueólogo Andres Palsier cree que sí. El caso es que nunca se han encontrado cuerpos masculinos adultos en las fosas funerarias. Los únicos cuerpos han sido de mujeres y niños, y tan triste como es, estas eran normalmente personas que los neolíticos sacrificaban a sus dioses. Lo que se desconoce es por qué murió la gente, y si fueron sacrificados, ¿cuál era el punto? Este supuestamente era un lugar de astrología. Te hace preguntarte si nuestros antiguos ancestros estaban sacrificando personas a las estrellas del cielo. Número 1. La verdad de las calaveras de cristal. No hay nada tan sobrenatural en el campo de la arqueología como una calavera de cristal. De hecho, ningún otro artefacto arqueológico es tan controvertido. En todo el mundo hay docenas de calaveras de cristal muy raras almacenadas en colecciones públicas y escondidas en colecciones privadas. Algunas de ellas son transparentes como el cristal, otras de color ahumado, y todas vienen en diferentes formas y tamaños. Se cree que la mayoría provino de México o América Central hace muchos cientos de años. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de las calaveras de cristal? ¿Fueron realmente talladas por una civilización desconocida anterior a los mayas y los aztecas? ¿Son prueba de visitantes alienígenas antes de que los españoles llegaran a las Américas? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Joshua Shapiro, uno de los autores de Mysteries of the Crystal Skull Revealed, dice que las calaveras son computadoras antiguas creadas por alienígenas que pueden registrar energía. Si están desbloqueadas, los cráneos pueden reproducir eventos e imágenes según quién haya estado en contacto con ellas. Los arqueólogos dicen que esto es una tontería. Michael Smith, de la Universidad Estatal de Arizona, dice que los cráneos eran simplemente obras de arte hechas por los aztecas. En el panteón de los dioses aztecas, muchos estaban representados por calaveras. Para invocar el poder de los dioses, simplemente tallaron cráneos de cualquier material estéticamente atractivo e impresionante que pudieran encontrar. Pero aquí está la verdad más impactante de todas. Según el Museo Británico y la institución Smithsonian, no existen las calaveras de cristal. El Museo Británico hizo un estudio y descubrió que todas las calaveras de cristal que pudieron ser almacenadas en los museos fueron talladas a finales del siglo XIX. Nunca se ha encontrado una calavera de cristal oficialmente en ninguna excavación arqueológica. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu opinión sobre el misterio de las calaveras de cristal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.